Muy buenas tardes. Os doy la bienvenida a una nueva sesión de cápsulas de traducción, un ciclo de conversaciones en línea. La cápsula de hoy lleva por título Traducción, Literatura y Cultura, y para ella contamos con la presencia del ensayista y poeta Ramón Andrés y con Marcos Cánovas, profesor titular del Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Vic. Antes de darles paso, me gustaría agradecer su apoyo a las entidades colaboradoras, que son IDISC, Tech for Word, PEN Català, EUMO Editorial, l'Institut Ramon Llull, l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, l'Associació de Professorat d'Anglès de Catalunya, la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España y la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España. Os recuerdo que podéis dejar comentarios y preguntas en el chat y que al final de la conversación las trasladaré a nuestro invitado. Y si queréis seguirnos por redes, nuestro hashtag es Conversatrat. Pues sin más dilación, paso la palabra a Marcos Cánovas. Muchas gracias, Catarina. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Andrés y realmente es un privilegio y una suerte poder contar con su presencia y con su conocimiento, como veremos, extenso sobre temas de cultura, literatura, música, traducción, que trataremos en la sesión de hoy. Ramón Andrés es ensayista y poeta y a partir de aquí desarrolla una obra que comentaremos. Ahora os iré mostrando algunos de sus libros que tenemos en la biblioteca de la Universidad de Vic, por lo tanto sabéis los estudiantes que también tenéis a vuestra disposición estas lecturas. De entrada, ha escrito ensayos sobre temas literarios. Por ejemplo, el libro que tiene, bueno, Historia del suicidio en Occidente, Semper Dolens, que se llamó, al principio ha tenido 2 ediciones. Escritos místicos sobre el silencio, Pensar y no caer. Como musicólogo ha tenido tiene una obra ingente. Por ejemplo, aquí vemos su libro sobre Mozart. Tiene también un libro que es espectacular sobre la obra de Bach, sobre Bach, en torno a esta figura. Su libro Filosofía y Consuelo de la Música, que recibió el Premio Nacional de Ensayo en el año 2021. Os muestro aquí el libro que he comentado antes, Semper Dolens. Y como poeta tiene libros como La línea de las cosas, La amplitud del límite, Poesía reunida y aforismos. Es también autor de aforismos, Ramón Andrés. Y esta obra, Los árboles que nos quedan, que recibió el Premio de la Crítica de Poesía del año 2020. En su faceta de traductor destacan sus versiones de autores como Dylan Thomas, Jean de la Bruyère o Charles Burney. Y tiene también una faceta de editor. Por ejemplo, ha editado los sonetos de Bocángel o ha editado la obra A la cola del mundo de Diego de Torres Villarroel. Además, ha sido cantante, ha sido profesor universitario en Nápoles, ha formado parte del consejo editorial de revistas como la revista Archipiélago, un referente en su momento. Colabora con la prensa escrita y en el año 2015 recibió el Premio Internacional Príncipe de Viana de la Cultura por su trayectoria intelectual y literaria. Es académico correspondiente de la Real Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi y director del ciclo anual de filosofía Pensar ahora, pensar el mundo, que se celebra en Pamplona.
Dicho esto, como veis, estamos ante una figura que tiene una capacidad de trabajo fuera de lo común, sin duda. Y a partir de aquí, habiendo centrado un poco tu obra y considerando tu compromiso, tu posición como pensador, ensayista y poeta, como estamos en este ciclo de conversación sobre traducción, ¿de qué manera vinculas tu relación o cómo articulas tu vínculo con la traducción en relación con todo este trabajo que desarrollas? Primero he de decir que muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el mundo. Eh, Habíamos comentado en una conversación previa que, y más estando ante unas personas que son representantes de una facultad, de una universidad, ¿no? Una facultad de traducción, realmente mi trabajo como traductor ha sido pequeño y que se ha ceñido a, a unos autores que yo mismo había propuesto a los editores, si exceptuamos algunos encargos cuando se remontan ya hace bastantes años, cuando era muy joven. El resto han sido traducciones que he hecho digamos, por placer o por un cierto entusiasmo, ¿no? Por lo tanto, no me puedo yo eh, autodenominar traductor. Sí que estoy siempre leyendo en diversas lenguas o acudiendo a traducciones que para mí son un vínculo con el saber importantísimo, ¿no? La función de la traducción es la de tender puentes. Para mí es algo extraordinario, ¿no? Poder leer poder leer el libro de Gilgamesh, por ejemplo, poder leer antiguos poemas de la literatura egipcia, leer a los maestros orientales, que habría sido todo esto, ¿no? Sin la existencia de un trabajo de traducción impro, pues no habría sido posible. Por lo tanto, no solo es un instrumento la traducción, sino que es una parte muy directa de la literatura, de la filosofía, del ensayo. Es un instrumento más de pensamiento. Sí, de hecho, quizás a veces el papel de la traducción queda un poco oculto, pero quizás dentro de la evolución de las literaturas, de las culturas, realmente sin la traducción o sin la comunicación intercultural no se entienden los procesos que se llevan a cabo. Por ejemplo, no sé, qué sería o cómo sería la literatura española del siglo XVI si no hubiera estado la presencia de Petrarca, de la literatura italiana, etcétera, ¿no? Y a veces las traducciones pueden quedar un poco ocultas, pero tienen una incidencia importante, ¿no? En todo esto. Importante, ¿no? Determinante. El otro día estaba mirando una traducción al alemán muy eh, primeriza en cuanto me refiero a los primeros años después de la publicación del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, una traducción al alemán del siglo XVII. Y claro, qué casualidad, de casualidad, por decir algo, ¿no? Porque al cabo de un tiempo aparece Angelus Silesius, un gran místico alemán, pues que tiene toda la influencia de Juan de la Cruz, ¿no? Y eso lo conoció obviamente por esa traducción al alemán, ¿no? Que creo que se publica en Nuremberg, me parece. Pues así tantas cosas, ¿no? Me parece, como hemos dicho, esencial, esencial.
Sí, las ideas, las traducciones de tratados musicales, por ejemplo, del 16, del 17, muchos escritos en latín, luego pasados a la lengua vernácula, eh, es- son imprescindibles para el desarrollo de la escritura musical, para la idea de la concepción armónica de la música. Así que la traducción es fundamental. Sí. Son las muletas para andar más o menos. Claro, nada más incierto que la idea de una tradición literaria o cultural aislada y que no recibe contacto, influencias de otras. Realmente es todo lo contrario, pero además de una manera eh, imparable, ¿no? O sea, es así de forma estructural. Sí, A ver, vamos a hablar un poco de tus ensayos. Te acercas de forma muy detallada, muy metódica, muy rigurosa al objeto, a los objetos de tu estudio. Y esto lo haces, antes hemos visto el libro de Bach, lo haces, por ejemplo, en este libro, pero en el mismo trabajo afirmas, contar la vida ajena o la propia es cultivar el equívoco. Por eso, en muchos aspectos, el autor del arte de la fuga sigue siendo un desconocido. ¿Qué papel tiene en tu obra este esfuerzo por capturar lo que en realidad no se puede capturar, lo que no es aprehensible, ¿no? Como lo que comentas respecto a Bach? Y no solo en el ensayo, también en la poesía o incluso en la traducción. sí, este comentario viene eh, precedido por un párrafo en el que comento que conocer las vidas ajenas y más cuando están alejadas en el tiempo es muy difícil. Se han dicho tantas cosas infundadas, ¿no? A menudo equívocas y, por ejemplo, en Bach pues siempre ha recaído esa idea de un espíritu sentencioso, matemático, alemán, infranqueable en muchos aspectos, y, y él era un hombre de su tiempo entregado a su trabajo, entre otras cosas por su familia numerosísima, muy vistosa, de muchísimos hijos. Era un hombre que tenía que pelearse día a día con el ayuntamiento de Leipzig, donde él trabajaba, con el Consejo de Leipzig, pues porque no le facilitaban músicos, apenas tenía efectivos para sus cantatas dominicales, para las pasiones, en fin, era un hombre en algunos aspectos frágil, y como demuestra su música con una sensibilidad y una capacidad de matices espirituales e intelectuales enorme, ¿no? Que no cuadra con esa idea de ese Bach monolítico que nos ha transmitido la musicología alemana del 19, sobre todo, ¿no? Tan fascinada por lo monumental, ¿eh? Así acabaron las cosas después, ¿no? En el siglo XX, pero esa fascinación del siglo XIX alemán por lo monumental, pues ha afectado también esta visión a su cultura y a deformarla en cierto modo, ¿no? Porque mm, Bach, es cierto, es un compositor eh, alemán con un sentido especulativo muy grande, pero no es más afirmativo, no es una persona más, ¿cómo decirlo?, más encerrada en sí misma que lo fuera Vivaldi en la Venecia del 18, que Vivaldi sí fue un personaje muy controvertido, sin amigos, todo lo contrario de Bach, ¿no?
Ahora no te oigo. Sí, sí, ya está, es que tenía Sí, desconectado el micrófono, perdona. sí. La lectura de tus poemas, concretamente de tu último libro de poesía, Los árboles que nos quedan, sugiere un vínculo muy estrecho con la naturaleza o con espacios rurales de conexión entre lo humano y lo natural, pero al mismo tiempo conecta también con el conocimiento, con la pintura, la música, la literatura. En tu poesía confluye lo abstracto del saber y lo concreto del paisaje, o en realidad son dos cosas coincidentes que están ahí. Yo creo que es acertado esto que dices o que has visto bien esto en el sentido de que, claro, la naturaleza es físico, es la physis que llamaban los griegos. La physis de los griegos es la naturaleza. Y para mí, la naturaleza, en tanto que algo físico, concuerda con la necesidad que tengo de creación. Para mí crear es algo físico. Si no escribo, no me encuentro bien. He hecho de esto un oficio, pero realmente para mí el escribir, el estudiar, el leer, pero sobre todo el escribir, es una cuestión de una necesidad física, ¿no? Un amigo en Barcelona que conoció mucho al poeta Foix, J.V. Foix, eh, cuando ya era mayor, le preguntó, pero usted, usted mestra, ¿por qué no escribe? Y Foix le contestó, porque me falta el vir, le faltaba la virilidad, la fuerza. Y esto lo entiendo perfectamente. Es, aunque no te manches las manos escribiendo, pero metafóricamente sí, acabas con un poco de barro en las manos, en la cara, ¿no? De entrar en un texto, de escribir. Yo ese descenso lo necesito. Así que la naturaleza, el relieve que tiene, el color, los olores, todo esto forman parte de la página, y la página de la naturaleza también. Sí, no, realmente en tu poesía se capta, ¿no? Se capta esta percepción. Y ahora yo creo que conecta un poco esto que te voy a proponer con lo que has dicho. Porque es la idea el título de tu libro, Filosofía y Consuelo de la Música. Este título sugiere muchas cosas. Claro, no te vamos a pedir que repitas el libro, ¿no? Pero sí que desarrolles un poco esta sugerencia de este título, Filosofía y Consuelo de la Música. Y también quizás nos puedes hablar de la propia música, la poesía, la filosofía como consuelo y qué es lo que esta idea de consuelo representa en tu obra. Bueno, realmente uno escribe como consuelo, ¿no? Como para acompañarse de no se sabe qué, que no es lo obvio, que no es lo visible. Platón decía que la filosofía era una forma de música y que la música era una forma de filosofía. Y en cierto modo es verdad, porque ambas tienen un lenguaje que, que ese mismo lenguaje nos puede conducir a la abstracción máxima, ¿no? Y la música es creadora de mundos abstractos, aunque nosotros los veamos concretos en nuestra mente, ¿no? Los formulemos físicamente concretos en la mente. Este libro es un pretexto para acompañar al lector del camino larguísimo en filosofía
del vínculo que ha habido entre filosofía y música desde tiempos anteriores a Platón, por ejemplo, en los filósofos presocráticos, el propio Pitágoras, que desarrolla toda una teoría de música, la música de las esferas, que él aprende de los caldeos, porque él va a las tierras de Babilonia, aprende la teoría matemática y la teoría del universo, según la cual el universo está suspendido, encajado por unas vibraciones, y esas vibraciones emiten sonidos y cada planeta emite una nota. Es una manera poética de pensar, de decir. Ellos no lo decían poéticamente, sino convencidos de ellos, ¿no? Pero la manera poética en que lo podemos recibir es que el universo es un gran acorde, es un gran flujo de energías, de vibraciones, ¿no? Y parece ser que es así. Y bueno, decía, desde los presocráticos llegamos a toda la Edad Media, que aprende del tratado de música de Agustín, de San Agustín, del tratado maravilloso de música de Boecio. Toda la Edad Media, la música está enlazada en la filosofía, no digamos en el Renacimiento. Llega el barroco, se repite, ¿no? Con el pensamiento de Leibniz, por ejemplo, y no digamos ya en el 18, todo el pensamiento de la música de Rousseau, de Diderot. Vamos al 19, tenemos a Nietzsche, a Kant, a Schopenhauer, a tantísimos más. El siglo XX pues es lo mismo. Entonces pensé en recoger testimonios anteriores a Platón de momentos en los que la música aparece como consuelo. Personajes, cuando Aquiles se consuela con la cítara, y así por épocas hasta llegar a nuestros días, ¿no? Cómo la música es un remanso, cómo es un recinto que nos acoge, y quien no se ha consolado con una música, quien no se ha aprendido a tocar un instrumento, está con ese instrumento como en un diálogo interior y apartándose un poco de todo para recomponerse, ¿no? Para rehacerse, ¿no? En medio de un mundo que es ciertamente difícil, violento, y muy erosionante, ¿no? Como ha sido siempre, como es el nuestro, todavía más debido a la potencialidad técnica, ¿no? Y tecnología, que lo ha acelerado todo mucho más, ¿no? Y eso nos ha hecho más frágiles. Pues un poco en relación con esto, desde tu experiencia, tu diálogo intelectual con autores de todas las épocas, ¿cómo ves los tiempos actuales? Un poco ya lo estabas apuntando, ¿no? ¿Y cómo ves el mundo cultural actual, la literatura actual, también desde esta perspectiva que tú tienes tan extensa? Bueno, los tiempos actuales son complejos porque atienden a una escisión, la aparición de las nuevas tecnologías, la aceleración de todo, en cierto modo nos han expoliado de unas cuestiones que son inherentes al ser humano, ¿no? Como es la necesidad de una cierta lentitud, de una cierta calma para pensar, ¿no? Vivimos centrifugados. Yo no soy contrario a las tecnologías, al contrario, soy pesimista en cuanto a su uso.
no soy contrario a la inteligencia artificial. Es más, gracias a ella nos va a sacar de muchos apuros. El problema estriba en el uso que hemos dado a todos, ¿no? En la ingenuidad en la que solemos caer, que es la misma que en el XVII y en el siglo XVIII se pensaba que la máquina iba a liderar al ser humano y la máquina ha acabado esclavizándolo y siendo rentable para los de siempre, porque las grandes crisis obreras, las grandes, como se dice ahora, bolsas de pobreza en la Inglaterra del 18 crecen con el auge de las máquinas, ¿no? Con la expansión de la máquina. Y así ha sido. No podemos construir nada que en verdad nos libere, porque ya nace en manos de un poder esa novedad, ¿no? Y eso hace que, pues, que las capas sociales cada vez se diferencien más, queden más fragmentadas y se reduzca todo a una producción, ¿no? Estamos imbuidos por el constante afán de creación. En Occidente, además, no se concibe algo que no tenga una finalidad. En eso yo he aprendido muchísimo de los maestros orientales, donde las cosas tal vez pueden ser porque sí, no siempre con una finalidad, ¿no? La fascinación griega de los antiguos griegos por lo nuevo, por lo que ya se puede destruir o dejar atrás, porque se puede fabricar y hacer algo nuevo, que en un tiempo dejará de ser nuevo y necesitará ser destruido, ha creado una dinámica totalmente enferma y un Occidente que está continuamente necesitando la novedad para existir. Y eso crea, claro, una vorágine, crea un circuito morboso en el sentido enfermizo, del que no podemos deshacernos, ¿no? Y bueno, crea una sociedad muy neurótica como es la nuestra, una sociedad en la época de la comunicación llena de solitarios, llena de gente incomunicada, llena de deseo. Hemos perdido como ciudadanos la categoría esa de la ciudadanía para ser clientes y por tanto exigentes. Somos cada vez más exigentes y estamos cada vez más aislados. Esperamos ser complacidos porque pagamos. Es decir, hemos creado un mercado, una idea de un mercado en la que vivimos completamente anegados. ¿Vale? Eso es tremendo. Sí, esto que a mí me hacía pensar esto que decías en los comienzos de Internet, que parecía que Internet era un espacio de libertad, democrático, donde todo el mundo podría expresarse y resulta que ha sido un espacio de todo lo contrario, de control a cargo de unas entidades poderosísimas y un poco yo creo que es un ejemplo de todo esto que estás comentando. Es Y, así. sí, y a todo esto, ¿y el arte qué función tiene? El arte en general. Es decir, frente a este panorama. El arte está en un momento muy complejo. Me consuela saber que hay grandes maestros, sigue habiéndolos, porque el ser humano, cuando tiene fisuras, es irreductible, valga la paradoja, ¿no?
Quiero decir, cuando no es presentado como un bloque, como un individuo cerrado, no. Cuando tiene fisuras y está abierto al mundo por esas debilidades, por esas fisuras, es capaz de seguir creando obras magníficas, ¿no? El problema está en que el arte está institucionalizado, el arte subvencionado ha creado a muchos artistas, digamos, acomodados. El mercado ha sustituido al arte. En la literatura sucede lo mismo, el mercado, las modas, la necesidad de ventas. Se ha tomado también el arte como una expresión del ego, la cantidad de gente que escribe, de poesía, de novelas, que se autoeditan. Nuestro yo es infinitamente insaciable, insaciable. Entonces, pues claro, hay una confusión tal, una confusión, una maraña, una zarza ahí con espinas tan grande de lo que es el arte, de lo que es la música, que es puramente mercado, que pocos escapan. Los que escapan de ese laberinto turbulento son los verdaderos creadores, ¿no? Cuando digo creadores, me refiero a creadoras también, no distingo ahí. Y, pero en el fondo siempre ha sido así. Lo que ocurre que ahora, ante las posibilidades técnicas de mayor expansión, de publicarte tú tu propio libro, pues claro, esto ha desdibujado mucho la esencia de la literatura, no de las personas que escriben conscientemente una literatura, pase lo que pase. Lo mismo vale para los artistas que para los músicos. Sí, ciertamente. Tenemos ya preguntas en el chat. Animamos a la audiencia a que haga más preguntas, pero vamos a recoger las que hay. No sé, Caterina. Adelante. Sí, tenemos a Luis Solé, que ha recomendado mucho el libro El mundo en el oído y que pregunta sobre las posibles similitudes o puntos de contacto, o a veces tal vez también de discrepancias o fricciones entre la traducción y la interpretación de la música, especialmente la música antigua, en la que parte del resultado sonoro va más allá de la pura ejecución de unas notas, muy a menudo desnudas. Y sigue también, dice, en el sentido que nos obliga a una reconstrucción que, aparte de darle contexto y carácter, también incorpora elementos que con el tiempo se han visto sujeto los sujetos que están a modas y a otros rigores humanos. Sí, esta pregunta es muy interesante porque es verdad, en el rescate del repertorio de la música antigua, buscando la pureza del sonido, inevitablemente la hemos buscado como contemporáneos, ¿no? Estamos hechos a un modo de escuchar, estamos hechos a una tendencia sonora y reproducimos esto, que es una obra que es más fruto de nuestra imaginación que de lo que debió ser en realidad, ¿no? Hay muchas obras de arte que si las viéramos en su color original, hoy nos disgustarían profundamente. Recuerdo hace unos años que se hizo una restauración de un fresco de Giotto, y cuando el público pudo acceder a esta restauración,
sintió rechazo, ¿no? Porque teníamos un Giotto que había envejecido con los siglos, había envejecido y lo habíamos hecho a nuestra manera de mirar, ¿no? Pues lo mismo sucede con la música. Seguramente si escucháramos una cantata de Bach como se cantaba en el 18, o escucháramos un motete o una misa de un compositor del 15 o del 16, como Ockeghem o Josquin des Prez, nos chocaría. Hay muchas grabaciones que se han acercado musicológicamente, ¿no?, a esa música filológicamente, pero las cantamos como nosotros pensamos y como nuestro oído nos lleva a imaginarlo. Pero seguramente era muy distinto, seguramente no tan bonitas, con unas voces tan pulcras y tan finas, ¿no?, tan depuradas como en la actualidad. Interpretamos el pasado. Interpretar el pasado significa pensar, no poder vivirlo, lógicamente. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Richard Sampson, que pregunta cómo tradujiste a Dylan Thomas, que él considera que es una tarea, una ardua tarea. Y pregunta si te acuerdas de tu traducción de segmentos célebres como The Slowback, Crowback, Fishing Boat, Bobbing Sea, ¿no? Todo este tipo de Sí, retos. ¿Cómo te enfrentas a ello? bueno, he de decir que traducir Bajo el bosque lácteo fue un acto por mi parte de una absoluta irresponsabilidad. Eso vaya por delante y no me duele reconocerlo porque es verdad. Tardé muchísimo en traducirlo porque me gustaba mucho su poesía. Para mí yo era muy joven cuando lo descubrí, fue como una bocanada, ¿no?, de aire fresco, un poeta tan desenfadado con tantos juegos de palabras de los que yo no me había dado cuenta. Ahora, más de 30 años después, lo he revisado y se va a publicar ahora en Galaxia Gutenberg, bueno, con ayuda de amigos ingleses, pero realmente repito que fue una irresponsabilidad por mi parte. Muchos de los libros que he escrito, que he traducido, han sido pequeños retornos de deudas que he contraído, ¿no? Por ejemplo, el libro que publiqué sobre Bach, pues para mí era una deuda que tenía con este músico que me ha acompañado desde que yo era muy pequeño, iba a decir joven, ¿no? Pequeño. Mi padre tocaba el violín como aficionado y yo nací en un hogar muy complejo, muy conflictivo, y la música era lo único que me permitía escapar. Y Bach siempre fue para mí una referencia, un camino de vida, de existencia, de libertad, ¿no? Y llegó el momento en que yo sentí que debía corresponder con un libro, ¿no? Pues lo propio me pasó con Dylan Thomas o con algunos maestros de los que he aprendido tanto. Por ejemplo, un moralista francés del siglo XVII, La Bruyère, Jean de La Bruyère, eh, traduje hice una especie de antología de los caracteres. Y bueno, pues a veces piensa que la vida de uno es saldar deudas, ¿no?, con los maestros. Yo Saldar deudas. Ah, perdón, adelante. quería preguntarte si nos podrías dar el nombre de
de algún escritor o escritora contemporáneos que te interesen. Sí, hay escritores que me gustan mucho. Lo que hago ahora mucho, no sé por qué, es releer mucho. He vuelto a releer los contemporáneos porque murió el año 85, creo. He vuelto a releer los relatos autobiográficos de Thomas Bernhard. Me han parecido extraordinarios otra vez. Leo mucha filosofía contemporánea, Simondon. Estoy leyendo a un filósofo chino muy joven, lo leo sistemáticamente, que es Yu Hui. Me gusta muchísimo su manera de pensar la técnica y la tecnología, por ejemplo. Leo poesía también contemporánea, por ejemplo, Brigitta Trotzig, que murió hace poco, sueca. Transtromer, otro premio Nobel, otro poeta sueco. En fin, por eso decía animado al principio que pese a todo, pese a que hay una decadencia obvia en el arte, en la literatura, hay grandes maestros y maestras, ¿no? Y esto es lo que leo. Lo leo casi siempre, lo que es creación por las noches, porque durante el día pues leo mucho, pero para mi trabajo, ¿no? Cuestiones de trabajo. Muy bien, Marcos, no sé si quieres añadir algo más. Veo que tenemos otra pregunta en el chat. Sí, Luis Solé pregunta, ¿qué futuro les ves a una sociedad que mayoritariamente ha abandonado la lectura? Bueno, muchas cosas de las que nos suceden es precisamente por ignorancia. El pensamiento, el saber, el conocimiento es algo necesariamente lento porque crea un pozo. El saber crea un pozo. Y hoy todo es inmediatez. Sin la reflexión, sin un pensamiento detenido, no se puede acumular. Acumular, digo, en el mejor sentido. Eso es un pozo de conocimiento. Y eso nos deja muy indefensos. Nos deja muy indefensos. Hemos barrido todo lo que tiene que ver con nuestro pasado, lo que tiene que ver con un silencio que permita ese pozo de lo aprendido y ignoramos. Sabemos de técnicas, tenemos mucha más información que hace 100 años. Cada individuo tiene acceso a una muchísima mayor información, pero por otra parte nos hemos debilitado como seres humanos, ¿no? La herencia, los genes que tenemos que nos vinculan a un pasado, a una memoria, y no estoy hablando de nostalgia, nada de nostalgia, sino esa línea directa de comunicación con lo que hemos sido siempre, que es lo que somos, esto se está quebrando. Y ya formamos parte de esos hombres y mujeres creados iguales en las granjas que dice Sloterdijk, ¿no? De creación de hombres iguales, ¿eh? Equiparados, buenos clientes, obedientes, votantes que creen que votan algo, ¿no? Distinto, que tienen una opinión propia, algo distinto a lo que interesa al sistema. Eso nos ha hecho, evidentemente, una especie muy adocenada, ¿no? Muy adocenada.
muy parecida, muy parecido, porque este individualismo, el éxito de la idea de individuo y de individualismo ha sido que nos han hecho creer que todos somos distintos los unos de los otros, que cada uno es único, este espejismo, que no hay otro en el universo como nosotros, que somos un individuo distinto de todos. Eso ha sido la gran ilusión de una falsa libertad, ¿no? Así que yo creo que la desobediencia, la capacidad de pensar, la lentitud, son las herramientas, los instrumentos, la disidencia son los instrumentos para darse cuenta de dónde estamos, de cuál es nuestro lugar. Y el no ignorar todo esto creo que es importante, porque estamos rodeados de ignorancia. Pues muy bien, muchas gracias. Cerramos esta cápsula con esta llamada a la disidencia. Muchísimas gracias a Marcos y Ramón Andrés por esta conversación. Muchísimas gracias también Nosotros. a todas las personas que nos habéis seguido desde casa. Os animo también a, a asistir a la próxima cápsula que tendrá lugar el día 22 de mayo a las 7 y que será una conversación en inglés entre David Cullen y Richard Sampson sobre la traducción en la universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por haber estado hoy con nosotros. Un Y placer. seguro que tu charla será muy inspiradora para nuestros estudiantes.